En el mundo hay misterios que no se han podido resolver. Casos que hasta en la actualidad han dejado más preguntas que respuestas. Hechos que no han tenido explicación científica, que han generado pánico e incertidumbre en la población por muchos años. También ocurre en la práctica de la medicina, en la que se han visto casos enigmáticos en este campo, desde enfermedades raras hasta momentos de locura colectiva. Hoy abarcaremos diferentes casos que han generado incógnitas en la historia de la medicina. A lo largo de la Edad Media se registraron en Europa múltiples casos de la llamada plaga del baile. Esta epidemia consistía en que, aparentemente sin razón, enormes grupos de personas no pudieran contener sus ganas de bailar y se movieran hasta colapsar por agotamiento. Una de las mayores epidemias de baile jamás documentadas ocurrió en 1518 en Estrasburgo, donde una mujer conocida como Frau Trofea, que comenzó a bailar sin parar en una calle de esta ciudad y continuó sin descanso entre 4 y 6 días. Esto llegó a afectar a más de 400 personas en un mes, culminando con decenas de personas falleciendo de agotamiento. Investigadores sugieren que la plaga del baile puede haber sido causada por envenenamiento de centeno podrido, epilepsia, tifus o incluso una especie de histeria colectiva inducida por el estrés de vivir en esa época. La historia de Robert Raffert sigue siendo un extraño misterio médico hasta la fecha. En 1969, este joven de 16 años de San Luis murió de una enfermedad desconocida. Desde casi 2 años, este adolescente sufría un mal que desconcertaba a los médicos. No solo no entendían a qué se debía la hinchazón que se extendía por sus piernas y partes íntimas, tampoco parecían dar con un tratamiento adecuado. Ni los antibióticos que le suministraron por 7 semanas, ni la restricción al consumo de sal y agua, tuvieron efecto alguno. La noche del 15 de mayo de 1969, Robert falleció de neumonía. Su muerte dejó un sinnúmero de interrogantes. Tuvieron que pasar cerca de 2 décadas para que se revelase el misterio. El joven había contraído el virus de la inmunodeficiencia humana. Hoy día está considerado como el primer muerto registrado de SIDA en Estados Unidos. Un hombre cuando tenía 25 años sufrió un accidente mientras esquiaba en los Alpes austríacos que lo dejó sepultado bajo la nieve, no pudiendo respirar durante 15 minutos. Afortunadamente se salvó, sin embargo, le dejó una secuela. Cada vez que intentaba resolver sudoku sufría convulsiones. Los científicos le hicieron un seguimiento a su situación y determinaron que él resolvía los problemas numéricos desde una perspectiva espacial, utilizando la parte del hemisferio derecho del cerebro donde se encuentra la parte lesionada. Esto fue ocasionado por el episodio de hipoxia, cuando el cerebro del hombre quedó sin oxígeno en el accidente. Esos 15 minutos que parecen poco, para él significaron la afectación de una parte de su cerebro. Gracias a su gusto por este pasatiempo, los médicos pudieron descubrir cuál era su lesión. En febrero de 1994, Gloria Ramírez fue trasladada a un hospital de California al padecer los efectos de un cáncer avanzado de cuello uterino. En cuestión de horas, 23 de los 37 miembros del personal de la sala de emergencias que habían estado en contacto con ella comenzaron a desmayarse y sufrir espasmos musculares y muchos tuvieron que ser hospitalizados. Inicialmente se sospechó que podría ser un caso de histeria masiva, sin embargo, los expertos han desarrollado recientemente una versión diferente de los hechos.
Los científicos teorizaron que el DMSO, un disolvente que Gloria utilizaba como remedio casero, podría haberse acumulado en su sistema debido a la obstrucción urinaria. Y en combinación con el procedimiento médico que se le hizo mientras estaba internada, llevó a convertir el disolvente en un potente gas tóxico, cuya exposición podría haber causado los síntomas reportados del personal de la sala de emergencia. A pesar de sus debilidades, la teoría del DMSO es la mejor explicación que se tiene a lo sucedido. Sin embargo, la familia de Gloria siempre ha asegurado que su hija nunca había usado ese medicamento. Finalmente fue enterrada el 20 de abril de 1994, 2 meses y medio después de su muerte. Hasta el día de hoy, nadie está seguro de lo que sucedió en el caso de la dama tóxica. En la década de 1920, una extraña epidemia se cobró la vida de alrededor de 1 millón de personas y dejó a otros casi 4 millones más en lo que parecía ser un estado catatónico durante décadas, incapaz de hablar o moverse independientemente. Una gran cantidad de estas personas fallecieron poco después y muchas nunca se recuperaron a su estado normal. Aparte de casos aislados, el mundo no ha visto ningún caso significativo de esta enfermedad desde entonces. Algunas de las mentes científicas más notables de los últimos 100 años han intentado dar respuestas durante décadas de cómo se produjo exactamente esta horrible enfermedad o cómo tratarla. Pero hasta la fecha, no se ha descubierto nada al respecto y el virus sigue siendo uno de los más grandes misterios médicos de la historia. Uno de los factores que hizo que esta enfermedad cerebral pasara desapercibida fue que se extendió al mismo tiempo que la pandemia de gripe española que mató a más de 50 millones de personas.